Vamos a meternos ahora a otros temas y como todos los miércoles por la mañana tenemos en los estudios de Nativa a nuestro compañero y asesor científico Ricardo Boll, que nos va a hablar precisamente hoy de la República Argentina. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Muy buenos días, Paco. Sí, Argentina ha estado en las noticias últimamente. Además, este proceso electoral ha sido muy fuerte a nivel interno, pero también ha habido expectativas muy grandes, ¿no? en otros países para ver qué es lo que estaba pasando en Argentina y estos procesos casi convulsivos, ¿no? que sufrimos en América Latina, entre extremos, con un postulante a la presidencia explosivo también. Entonces creo que es una buena oportunidad para profundizar, ¿no? y entender un poco mejor uno de nuestros países vecinos y además uno de nuestros más importantes aliados en América Latina. Si te parece, empezamos. Sí, claro, por supuesto. Muy bien. Primero quiero recordar un poco los resultados electorales que hemos tenido. Javier Milei ganó por un 55-56% frente a Sergio Massa, que obtuvo casi un 10% menos. Y los resultados electorales, en un mapa como geógrafo, tengo que mostrarlo, es más o menos ¿no? Argentina es de Milei en este momento, ¿no? De los 24 o 25 regiones que tiene Argentina, Sergio Massa solamente ha ganado en 3 de ellos, ¿no? En 3 de ellos también, debo decir, en el centro, Javier Milei ha ganado con contundencia, ¿no? Arriba del 60%. Pero en el resto del país ha ganado de manera bastante holgada, bastante cómoda. Ahora, en geografía para nosotros es muy importante la escala, ¿no? Entonces, una cosa es a nivel departamental, en este caso provincial, y otra cosa es a nivel más atomizado. Entonces, si vemos el siguiente mapa, vamos a poder ver la diferencia dentro de los distritos, los múltiples distritos que tiene Argentina. La división política, además de Argentina, es federal, Ricardo, ¿verdad? Así es, ¿no? Sí, bueno, debo decir que en un momento pensé explicar la división político-administrativa y es complicadísima, porque, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires es una especie de Callao, está aparte. Y además tiene una división que no es en distritos. La verdad es que dije, mejor no me meto en esto, porque va a ser muy largo y medio complicado. Además, como saben, tengo pésima capacidad de concentración y me voy a olvidar, cosa que ya me sucedió. Entonces, vamos a los resultados y podemos ver que sí, a nivel más atomizado, ¿no? A nivel de distrito, Massa tiene un poco más de presencia y que algunas manchas se han movido, ¿no? Es decir, es un país polarizado, en primer lugar, y Milei tampoco tiene todo el país exactamente, ¿no? O sea que probablemente va a haber expectativas muy grandes con respecto a las medidas que tome y que ya está tomando, porque además ha entrado con fuerza, ¿no? Ya está tomando medidas drásticas. Hagamos una pequeña comparación con Perú, porque, como dicen, las comparaciones son horribles, pero al mismo tiempo pueden ser útiles y necesarias. Primero, a nivel de tamaño, ¿no? ¿Qué tan grande es Argentina? Argentina es más o menos el doble de Perú, es un poquito más grande que el doble, ¿no? Y a nivel de población, ¿cómo estamos, no? Argentina no tiene el doble de población que Perú. En Perú calculamos que en este momento tenemos más o menos unos 33, 34 millones de personas, mientras que Argentina está en los 46 millones. O sea, tiene más o menos un 50% más de población que Perú. Esto es importante porque es una capacidad productiva, ¿no? Estamos hablando de mano de obra, estamos hablando de capacidad artística, capacidad de conocimiento, de innovación, etc. Bien, hagamos una comparación con algunos otros datos. Vemos el siguiente mapa, por favor. Y primero veamos la tasa de desempleo, porque además escuchamos que Argentina está en crisis permanente. Bueno, en este momento la tasa de desempleo no parece muy alta, pero ciertamente es el doble que la que tiene el Perú. Entonces Argentina está en unos 6.5 y el Perú está en unos 3.5, 3.7. ¿Cómo está la inflación? Porque además ese es uno de los temas que preocupa muchísimo a los argentinos. Los precios siguen subiendo. Y aquí debo decir que he escuchado datos un poco grandes en estos días, pero cuando he entrado a las estadísticas oficiales recogidas por el Banco Mundial, he encontrado que no son tan altas. Claro, todavía para el caso peruano son muy distintas, pero escuché en un momento más de 1000, por ejemplo. No he encontrado ese dato oficial, pero la inflación, según el Banco Mundial, en Argentina está alrededor del 100% anualizada.
¿no? Es decir, desde noviembre del año pasado hasta este noviembre. Mientras que en el Perú estamos solamente con un 8%. Tampoco es para alegrarse, pero digamos que Argentina está en una situación crítica a nivel de inflación. ¿Qué pasa con el Producto Bruto Interno? ¿Qué es el Producto Bruto Interno? El Producto Bruto Interno es todo lo que produce el país y que está cuantificado. Es decir, los servicios, todo lo que se compra y se venda, se cuantifica. Y luego hay un dato especialmente interesante que es el Producto Bruto Interno per cápita. Entonces, todo este monto se divide entre la población y, digamos, es un indicador, no es exacto, pero nos da una idea de cuánto más o menos produce cada peruano o cada argentino. Que en realidad es un dato utópico, no es teórico, no es que todos produzcamos lo mismo. Pero es muy interesante porque en el caso peruano producimos unos $7.000 anuales cada peruano, mientras que Argentina está produciendo casi el doble. Entonces, claro, por más que estén en crisis, es un país enormemente productivo. Tienen una capacidad productiva muy importante. Ahora, recordemos que el Perú seguramente gana a nivel minería, tenemos una pesca increíble, aún así no tiene un gran peso en la producción del PBI, pero seguramente a nivel de servicios sí es muy importante. Y claro, el gran potencial argentino es el campo, ¿no? Estamos hablando de la agricultura, estamos hablando de la ganadería, además tiene una industria muy importante, ¿no? Tenemos marcas mundiales, ¿no? Como por ejemplo Arcor, ¿no? Vamos a cualquier supermercado y vamos a comprar seguramente galletas o dulces Arcor. ¿Qué pasa con otros servicios, ¿no? que hablan de la calidad de vida de una sociedad? ¿Cuál es el número de camas en hospitales por cada 1.000 habitantes? Y fíjate qué interesante, ¿no? Argentina otra vez tiene casi 3 veces, ¿no?, mejor que el Perú. Entonces, claro, nosotros no es que estemos en crisis y sin embargo no tenemos las condiciones que tiene Argentina. Argentina se siente en crisis y fíjate lo bien que está a nivel de salud. Claro, tienen 4,99 camas por cada 1.000 habitantes, mientras que acá tenemos 1,59 a pesar de lo que hemos pasado con la pandemia. Así es. Aquí yo creo que claramente perdemos por goleada, ¿no?, como se diría. ¿Qué pasa con los médicos, ¿no? ¿Cuántos médicos tiene Argentina frente a los médicos de Perú? Como tenemos poblaciones distintas, no tendría sentido comparar eso. En cambio, otra vez podemos tomar el mismo indicador de cada 1.000 habitantes y podemos ver que otra vez Argentina está 3 veces mejor que el Perú, ¿no? Entonces, el Perú tiene solamente un médico, 0.3 por cada 1.000 habitantes. A veces médico se debe estar volviendo loco y claramente no es así en todo el país. Ya hemos visto algunas estadísticas en este programa antes en las que hay zonas del país en situaciones realmente críticas, mientras que Argentina tiene casi 4 médicos por 1.000 habitantes, es decir, un médico por cada 250 personas. Y debo pedir disculpas porque me he equivocado con el último dato, que es la deuda externa de cada país. El Perú tiene 80.000 millones de dólares en deuda, mientras que Argentina está muy endeudada, ¿no? Entonces, claro, Argentina ha vivido un poco de crédito y ahora es que lo está pagando. Y esa es una de las principales razones por las que sí tiene una crisis importante, ¿no? ¿Qué características tiene esta población, ¿no? ¿Cómo son los argentinos? ¿Nos parecemos a los argentinos? Bueno, el siguiente gráfico nos va a mostrar una situación, digamos, comparativa entre el mundo urbano y el mundo rural. Argentina es uno de los países más urbanizados en América Latina. Solamente está ganado por Uruguay, ¿no? Ambos tienen más del 90% de su población viviendo en ciudades, claramente con una alta concentración en la capital, ¿no? Mientras que Perú, como pueden ver, está más bien, me parece, como en el 85, ¿no? Perdón, en el 80, 78.1%. O sea, el Perú todavía tiene una población rural importante, más del 20%, 1 de cada 5 peruanos vive en el campo, mientras que en Argentina 1 de cada 10. A pesar de que hemos retrocedido en la ruralidad, alguna vez comentamos, sí, Ricardo, ese dato, ¿no? Así es. O sea, todavía tenemos una población en el campo. Esto es muy importante y ciertamente hemos perdido población entre los 2 últimos censos. Pero claro, esta es la población que va a producir agricultura, ganadería, que va a aprovechar recursos en el campo, ¿no? Entonces, la explotación de los recursos es algo indispensable para un país. Ahora, también no basta con tener población, también puedes tener una persona que produce un montón, la productividad, ¿no? ¿Cuánto se produce por persona? Entonces, claro, de repente, y ciertamente Argentina, al ser plana, por ejemplo, pues agarras una máquina y vas kilómetros sin parar, ¿no? El caso peruano, que tiene otro relieve, es mucho más complicado, ¿no? Es mucho más difícil de tecnificar. Veamos un poco la distribución de esta población en Argentina.
Y podemos ver a la izquierda un mapa con los principales centros urbanos. Y podemos ver justamente esta alta concentración de población, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino además en la costa. Pero además, fíjate que hay como un eje que va desde Buenos Aires hacia el norte, ¿no? Es una especie de línea recta, que corresponde además con una línea casi colonial, ¿no? Con estas ciudades como por ejemplo Córdoba, Mendoza, Tucumán, todas estas ciudades tan antiguas que van hacia el norte. Y fíjate, a la derecha tenemos un gráfico de las regiones y su población. Y claro, aquí la escala poblacional permite un desarrollo enorme. Por ejemplo, Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, tienen 3 millones de personas, casi 4. Entonces, claro, una ciudad o una región que tiene 3, 4 millones de personas puede tener universidades importantes, centros comerciales, centros de investigación, otras dinámicas económicas de escala, ¿no? Mientras que podemos ver que en la parte más baja vamos a encontrar regiones que no llegan a medio millón. Ahora, si comparáramos con el Perú, debo decir que tenemos 3 o 4 regiones que bordea el millón, ¿no? Estamos hablando de Arequipa, estamos hablando de Cusco, estamos hablando de Piura y poco más, mientras que Lima tiene 10 millones, ¿no? Entonces, tenemos una alta concentración, no tenemos estos focos de desarrollo poblacional que son importantes, como digo, a una escala. Veamos un poco también las pirámides poblacionales y estos cambios que hay en el tiempo. Lo que tenemos a la izquierda es una pirámide de inicios del siglo XX. Y tenemos la típica pirámide con una alta natalidad, es decir, con una gran cantidad de niños y con poca población de la tercera edad. Lo que vemos ahí un poquito más oscuro es la población migrante. Argentina, como todos sabemos, recibió una gran cantidad de población europea, pero no solamente europea, ¿no? También recibió asiáticos, también recibió africanos. ¿Y qué es lo que pasa para el día de hoy? La estadística es un poco vieja, pero no ha cambiado mucho el gráfico. Podemos ver una población, una pirámide mucho más estable, ¿no? Ya no tenemos esa gran cantidad de niños y una base ligeramente en contracción, ¿no? Es decir, tenemos una población que se va envejeciendo. Esto es muy importante en la economía porque primero consumen otros productos, porque además necesitan otros servicios de salud, por ejemplo, y ya no es una población, digamos, los niños es lo que llamamos una población dependiente porque la gente que está en edad de trabajar tiene que mantenerlos. Lo mismo pasa con la población de la tercera edad. Entonces tenemos un cambio en 100 años dramático en Argentina y este es uno de los temas que también tendrá que enfrentar Milei. Vamos al siguiente gráfico, por favor, al siguiente mapa. Y vamos a ver aquí las migraciones internas y estos procesos migratorios todavía continúan, pero dentro de Argentina. Los argentinos siguen yendo a las zonas de más riqueza, despoblando, como puedes ver, ¿no? Estas zonas alejadas de la capital, el norte, el sur. El norte tiene muy mala accesibilidad, el sur tiene mucho frío y claro, toda la riqueza se concentra en el centro de Argentina y sobre todo alrededor de Buenos Aires. Estos procesos migratorios en el tiempo también han ido cambiando. Vamos a ver el siguiente gráfico, por favor, y vamos a ver perdón, lo que pasa con los principales países, por ejemplo, los vecinos, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Perú y Colombia. Y es interesante porque Perú no es uno de los principales grupos migratorios en Argentina. Ha habido grupos poblacionales que nos han ganado. Al año ha habido más de 100.000 paraguayos llegando a Argentina, lo mismo con los bolivianos. Los bolivianos también migran mucho a Argentina. Y ahí sí podríamos ver en un tercer lugar los números peruanos. Seguramente son números inexactos porque este gráfico corresponde con las tarjetas de identidad que han sido repartidas, que han sido población que ha sido inscrita oficialmente. Y seguramente debe haber una población, digamos, informal, ¿no? Pero lo que es interesante es lo que ha pasado con primero, estos grupos han ido achicándose, ¿no? De pronto, por las crisis argentinas, ha habido menos migración a ese país y de pronto apareció la población venezolana, como ha sucedido en toda América Latina y con números que han superado a todos los demás. Quisiera cerrar un poco hablando de el potencial que tiene Argentina, que también Milei tendrá que enfrentar porque tendrá que apoyarse en algo, ¿no? Es decir, en una tradición agrícola, en una tradición industrial, en el alto porcentaje de una población educada que además tiene, pero que no siempre va a tener a su favor. Y lo que vamos a ver en el siguiente mapa es que justamente las regiones
climáticas argentinas y cómo ellas corresponden justamente con una producción agrícola importante. Entonces, por ejemplo, la zona templada, que es la zona alrededor de Buenos Aires, digamos, es una llanura, es toda esta zona donde llega el Río de la Plata, es una zona muy fértil, donde se va a producir cereales, oleaginosas, cítricos, duraznos, ciruelas, hortalizas y flores. Mientras que la zona árida, que es la zona más bien pegada hacia los Andes, toda esta zona verde, es una zona que es la típica zona vitivinícola, ¿no? Estos estupendos vinos argentinos, pero que no solamente produce vid o uvas, sino también manzanas, peras, frutos rojos, etc. Y al otro lado tenemos más bien en la zona subtropical, la zona un poco del norte de Argentina, del noreste más pegado hacia Paraguay, hacia Brasil, vamos a encontrar algodón, frutas, tabaco y la típica yerba mate, ¿no? Que es esta especie de té que toman tanto los argentinos. Por último, voy a enseñar un pequeño gráfico con los principales problemas que enfrenta la población argentina hoy, ¿no? Esto es a nivel de percepción. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tiene la población argentina? En primer lugar, vamos a ver, si pasamos al siguiente gráfico, por favor, vamos a ver la inflación. Y el 55% de los argentinos tienen esta preocupación. Ahora, debo decir que Argentina es un país apasionado, ¿no? Entonces, cuando algo se le pega, es como el fútbol, ¿no? Pero claro, la inflación afecta justamente a la gente más pobre. Hay una preocupación permanente con este tema, sobre todo con esos números que hemos visto. La delincuencia. Entonces, podríamos también comenzar a ver algunas preocupaciones similares a las que tenemos en el Perú. Nosotros en el Perú. Así es. La corrupción. El 35% de los argentinos está preocupadísimo. Y aquí cabe una reflexión. ¿Cómo un país tan rico puede tener una crisis tan larga? ¿No? Una crisis que comenzó en el año 2000 y que Argentina nunca ha llegado a remontar completamente. Podríamos hacernos la misma pregunta sobre el Perú, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que es muy... Por eso es que decía que las comparaciones son odiosas, pero también pueden ser útiles. La pobreza, el 28%. Fíjate qué interesante, la pobreza no preocupa tanto como cosas inmediatas, ¿no? Como, claro, estamos hablando de la vida, tu propiedad, ¿no? Los políticos, 1 de cada 4 argentinos está preocupado por la calidad de sus políticos. No voy a hacer comparaciones. Y los bajos salarios, la falta de trabajo, el endeudamiento externo, el aparato de justicia también aparece, pero ya con números menores, ¿no? Sobre todo comparados con las principales preocupaciones. El narcotráfico, la educación, el acceso a la vivienda, la salud y la propia policía. Este gráfico creo que podríamos aplicarlo a muchos países latinoamericanos, incluyendo nosotros. Yo creo que es importante ver lo que está pasando en América Latina. Me preocupa, ¿no?, que casi siempre estemos mirándonos el ombligo con cosas tan puntuales, tan circunstanciales, y a veces tenemos que tomar un poco de distancia y tener la oportunidad de ver qué es lo que está pasando con nuestros vecinos, porque hay procesos globales, hay procesos regionales y sobre todo aprender las lecciones. Así que les recomiendo seguir investigando un poco sobre estos procesos. Argentina tiene muy buenas páginas, tiene un atlas digital que les recomiendo mirar. Pueden googlear Atlas Digital, Atlas de Argentina, y van a encontrar una gran cantidad de información. Muchas gracias, Ricardo. Esclarecedora en verdad la información, porque como tú dices, las comparaciones pueden ser odiosas, pero en algunos casos útiles. Hay una diferencia abismal en algunos aspectos entre la Argentina y el Perú, pero digamos desde el punto de vista regional hay cosas que nos preocupan en común: la corrupción, la delincuencia, los malos políticos, de los cuales nos cansamos de hablar todos los días prácticamente, pero que parecen pues una epidemia extendida por toda América Latina. Muchas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy buen día.